Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo me siento casi bien. Estoy al final de un periodo bastante oscuro y difícil, como la mayoría de ustedes saben, pero las próximas semanas se ven auspiciosas. Así que gracias por estar atentos y estar interesados en ese aspecto. Hoy quiero comentarles algo que acabo de publicar en el blog de opinión de CBC La Voz, que puse la cultura como experiencia cotidiana. Y tanto en mi Instagram como en mi perfil de WhatsApp utilizo la frase convertir el puré de papas en entendimiento de la realidad. Cuando estaba en el secundario, en una época en que ningún estudiante secundario de hoy se podría imaginar la carencia de cuestiones que teníamos respecto de tecnología y cosas así. A veces nos mandaban a la biblioteca a tomar notas sobre algunas bibliografías que nos recomendaban para trabajos de investigación. Entonces me acuerdo que el chico Alfaro, uno de mis amigos, decía: vamos a la biblioteca a ponerle un poco de salsa de cultura a nuestro puré de papas. No sé de dónde habría sacado la frase, pero con el tiempo entendí que significa que tenemos en la cabeza un montón de cosas que no entendemos, lidiamos con la realidad, tenemos conflictos familiares, existenciales, sentimentales, económicos. Entonces, la verdad es que en ese tiempo ir a la biblioteca era agregarle un poquito de cultura a ese enredo que solíamos tener en la adolescencia. Algunos de nosotros proveníamos de familias bastante pobres, de manera que comer, tener un lugar donde poder estudiar, tener una habitación propia eran cuestiones bastante difíciles. Y lo que menciono en el artículo hoy es que la cultura ha perdido bastante terreno. He citado varias veces el libro Cultura de Terry Eagleton, si me permiten. Es este libro que se los recomiendo. Es un poco, no es tan fácil de leer, obviamente. Requiere cierto grado de conocimiento previo, pero es recomendable. Porque lo que intenta el autor es decirnos que la cultura no es simplemente visitar museos o escuchar música clásica o, qué sé yo, tener experiencias con literatura de alto vuelo, sino que la cultura es la vida en general, es la vida entera, pero que la sociedad capitalista, esta sociedad de explotación, esta sociedad de locura tecnológica, ha hecho que la cultura hoy sea considerado algo que, si bien puede ser sublime, hermoso, no está al alcance de la mayoría, o bien no es interesante, ¿no? Por el tema que les he mencionado antes. Él dice, hace un ejemplo muy interesante, dice: puede ser que la sexualidad no esté tan relacionada hoy con cenas a la luz de las velas, porque la mayoría de la gente se consideraría afortunada si solamente puede cenar cada noche. Con lo que quiere decir es que la pobreza, la explotación, la falta de educación, la falta de salud, la falta de una vivienda digna, adecuada, y todas aquellas cosas que son propias de una vida digna están ausentes. Obviamente uno no va a tener interés en escuchar música clásica o apreciar cuadros de Velázquez, digamos. Sin embargo, yo pienso que la cultura, más allá de estas cosas, digamos, de libros o de pintura o de música, en realidad la cultura entendida adecuadamente es una esperanza en el sentido de que puede abrir puentes de diálogo, ¿no es cierto?, de lo que se deduce que nuestros políticos son bastante incultos, porque no son capaces de sentarse todos en una mesa a negociar cómo mejorar el país
y no lanzarse insultos por la prensa o por las redes sociales y todo eso. La cultura permitiría un lenguaje de paz, un lenguaje de entendimiento. A esa cultura me refiero, la capacidad de comprender la realidad. Por eso he dicho que transformemos ese puré de papas que tenemos en comprensión de la realidad. Y el tema es que si no hacemos eso, particularmente quienes sufren la pobreza cotidianamente, lógicamente no pueden pensar en la cultura como un bien de consumo porque tienen que resolver otras cosas. Y eso es una espiral descendente, porque mientras menos acceso tienes a esta cultura que, te repito, no es solamente ver cuadros, escuchar música clásica o visitar museos, sino entender la realidad de una manera más amplia, va a hacer que esa gente siga estando en ese nivel de pobreza y por lo tanto tenga menos interés en la cultura y sigue manteniéndose en esa espiral o en ese círculo vicioso, digamos. Entonces, lo que hace el artículo simplemente es lanzar una palabra de esperanza, de que tal vez la cultura podría ser algo que nos salve de esta locura, ¿no es cierto?, de este salvajismo capitalista y de la locura tecnológica en la que estamos inmersos. Al menos es lo que pienso.